La mañana del 13 de enero de 2024 comenzó como cualquier otro día en Georgia's Southwestern State University. Un sábado tranquilo que prometía poco más que clases, actividades estudiantiles y la rutina de los dormitorios. Pero aquel día terminaría transformando la vida de muchos en un recuerdo imborrable y dejaría al descubierto una historia de celos, resentimiento y consecuencias irreversibles. Lo que parecía ser un drama doméstico menor, pronto se convirtió en un caso que atrajo la atención de todo el estado y desafió cualquier noción sobre la aparente perfección que algunas jóvenes proyectan en redes sociales y concursos de belleza. En el centro de este caso se encontraba Trinity Pogg, una joven de 18 años, recién iniciada en la universidad y con un pasado lleno de logros y reconocimientos. Pogg había sido coronada Miss Donaldsonville, un título que en su pequeño pueblo de Georgia simbolizaba gracia, éxito y proyección social. Sus publicaciones en Instagram mostraban agradecimiento, disciplina y compromiso. Fotos con su corona, mensajes sobre bendiciones y publicaciones destacando su participación en concursos regionales como el National Peanut Festival, aunque sin lograr un lugar en la competencia nacional. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable se escondía un conflicto que nadie en su entorno parecía percibir: la tensión que crecía silenciosa entre Pogg y el hijo pequeño de su pareja, un niño de 18 meses llamado Romeo Angelus, conocido en familia como JD. Aquel sábado, Julian Williams, novio de Trinity y padre de JD, llegó al dormitorio acompañado de su hijo. Julian, de 22 años, confiaba plenamente en la capacidad de Pogg para cuidar a su pequeño, como había sucedido en varias ocasiones anteriores. Las cámaras de seguridad del edificio registraron la entrada y salida de Williams, imágenes que más tarde se convertirían en pruebas clave durante el juicio. Durante una pausa de trabajo, la compañera de cuarto de Pogg pasó por la habitación y observó al niño. Según su testimonio, JD estaba completamente normal, activo y sin señales de lesiones visibles. Nadie podría imaginar que, apenas unas horas después, la historia daría un giro trágico. A las 11:55 de la mañana, Williams salió del edificio con la intención de comprar pizza y bebidas en un supermercado cercano. Dejaba al niño solo con Pogg durante 35 minutos. Minutos que, según la evidencia recopilada, serían determinantes para lo que ocurriría a continuación. A las 12:30, las cámaras de seguridad captaron a Williams regresando apresurado al dormitorio. Pogg había intentado comunicarse con él por llamadas y mensajes de texto, alertándolo de que el niño no respiraba. Al encontrar a JD inconsciente, Williams lo tomó en brazos y condujo frenéticamente hasta el Phoebe Sumter Hospital, donde el personal de emergencia ya lo esperaba. El doctor Michael Bosman, encargado de la sala de emergencias aquel domingo, describió la condición del niño con palabras que helaban la sangre: sin respiración, sin pulso y completamente inconsciente. El personal médico realizó maniobras de reanimación, incluyendo reanimación cardiopulmonar y un procedimiento de traqueostomía, logrando restablecer mínimamente las funciones vitales para preparar un traslado de emergencia a un hospital infantil en Atlanta. Sin embargo, al examinar al niño, los médicos encontraron múltiples lesiones preocupantes: un hematoma significativo en la cara izquierda, marcas que sugerían la impresión de una mano, moretones en la frente y evidencias de traumatismos en el cráneo que no coincidían con una caída accidental desde la cama. Además, se identificaron golpes menores en los brazos, posiblemente relacionados con intentos médicos de colocar líneas intravenosas. Las imágenes médicas confirmaron la magnitud del daño: trauma severo en la cabeza, consistente con un golpe directo y de gran fuerza. Según el testimonio del Dr. Bosman, las lesiones no podían ser explicadas por un simple accidente doméstico. 3 horas después de su ingreso al hospital, JD fue declarado fallecido. Este conjunto de evidencia médica se convirtió en la base sobre la cual se sustentaría toda la investigación y posterior juicio. La investigación se centró en entender qué había ocurrido durante los 35 minutos en que JD estuvo a solas con Trinity Pogg. Las autoridades descubrieron algo inquietante en su teléfono móvil.
Mientras el niño luchaba por sobrevivir en el hospital, Pogue buscaba información en Internet sobre hemorragias cerebrales y fracturas de cráneo que pueden pasar desapercibidas. No buscaba consejos de primeros auxilios, ni oraciones, ni ayuda inmediata. Sus búsquedas eran frías, calculadas, enfocadas en cómo determinados traumatismos podrían pasar inadvertidos. Para los fiscales, esto representaba una clara evidencia de conciencia de culpabilidad. Pogue sabía la gravedad de las lesiones y buscaba justificaciones que pudieran invalidarlas o retrasar la responsabilidad. Pero no solo eran las búsquedas de Google. Los mensajes de texto que Pogue había enviado a su compañera de cuarto revelaron un resentimiento persistente hacia JD. Expresaba frustración, enojo y un rechazo implícito hacia el niño, describiendo sentimientos que oscilaban entre el deseo de amar y el impulso de reaccionar violentamente. Un texto particularmente revelador decía: «Me tocó JD, no estoy cuidando ni observando al bebé, simplemente me tocó a mí». Estas palabras, simples pero cargadas de significado, formaron parte de la narrativa que los fiscales utilizaron para demostrar un patrón de resentimiento y frustración acumulada, que pudo haber estallado en los minutos críticos que precedieron al desenlace fatal. El juicio trajo al frente cada detalle minucioso de aquel día. Los fiscales reconstruyeron la secuencia con precisión: la salida de Williams al supermercado, el tiempo exacto que JD estuvo bajo el cuidado de Pogue, las llamadas y mensajes desesperados y la llegada apresurada al hospital. Compararon la evidencia médica con los relatos cambiantes de Pogue. Primero alegó que el niño había comido papas fritas poco antes. Luego cambió la historia afirmando que se cayó de la cama y finalmente admitió haber agitado al niño porque no reaccionaba correctamente. 3 versiones distintas, todas contradictorias con la evidencia objetiva. Durante el juicio, se presentaron videos grabados por Pogue el día anterior, donde JD aparecía feliz, activo y sin lesiones visibles. La compañera de cuarto ratificó que, apenas horas antes de que ocurrieran los hechos, el niño estaba perfectamente bien. Los expertos médicos confirmaron que un traumatismo de esa magnitud no podría manifestarse horas después. Los síntomas se presentaban casi de inmediato. Así, el tiempo entre la salida de Williams y el hallazgo de JD en estado crítico coincidía de manera inequívoca con el período en que Pogue estaba sola con el niño. La defensa intentó construir una narrativa alternativa, sugerir que Williams podía haber tenido algún rol accidental, que los golpes podrían haber ocurrido durante una caída en la ducha o la noche anterior, o que la joven había sido injustamente acusada. Testigos de carácter y antiguos empleadores testificaron sobre su experiencia en cuidado infantil, asegurando que jamás habían detectado señales de violencia o negligencia. Sin embargo, los fiscales contraargumentaron de manera contundente, recordando que la experiencia de Pogue la habría hecho reconocer inmediatamente la severidad de las lesiones y tomar acción inmediata, algo que no ocurrió. El papel de Julian Williams también fue clave. Su testimonio detalló la cronología, los intentos de comunicación, el estado del niño al regresar y el caos de la conducción hacia el hospital. Su relato coincidió con la evidencia física y digital, eliminando cualquier sospecha sobre su implicación. Su descripción del niño justo antes de salir por comida mostraba un JD activo y saludable, lo que reforzaba la conclusión de que las lesiones ocurrieron exclusivamente durante los 35 minutos en que estaba bajo el cuidado de Pogue. Con cada testimonio, cada imagen, cada mensaje de texto y cada búsqueda en línea, el caso de Trinity Pogue se fue consolidando como un ejemplo escalofriante de cómo la frustración, los celos y la impaciencia pueden generar consecuencias devastadoras. La joven que había sido celebrada como modelo de éxito, belleza y disciplina, se encontraba ahora al centro de un juicio que desentrañaba su lado más oscuro, frente a un jurado que debía decidir no solo sobre culpabilidad, sino también sobre el alcance de la responsabilidad moral y legal. El drama también reveló la complejidad de las relaciones familiares mezcladas.
las tensiones que pueden surgir entre parejas jóvenes y los hijos de relaciones anteriores. Los fiscales utilizaron esto para explicar el motivo subyacente. Pogue no estaba preparada emocionalmente para asumir un papel de madrastra. Resentía el tiempo y la atención que Julian dedicaba a su hijo, y según la interpretación de la fiscalía, eso pudo haber desencadenado la tragedia. Este caso no solo atrapó la atención de la prensa local y estatal, también se convirtió en un ejemplo extremo de cómo la evidencia digital y la documentación médica pueden reconstruir hechos en los que las versiones personales cambian constantemente. Las búsquedas de Google, los mensajes de texto y las imágenes del teléfono de Pogue fueron piezas críticas de un rompecabezas que permitieron a los investigadores establecer una línea de tiempo precisa y clara. Los 35 minutos en que JD estuvo solo con Pogue fueron el momento decisivo en que ocurrieron las lesiones fatales. El juicio avanzó con un ritmo intenso. Cada día traía nuevos testimonios que complicaban aún más la defensa de Trinity Pogue. Los fiscales reconstruyeron de manera minuciosa la cadena de evidencia que vinculaba a Pogue con las lesiones del pequeño JD. A medida que los días pasaban, el jurado comenzó a comprender no solo la secuencia de hechos, sino también el contexto emocional y psicológico que rodeaba a la joven reina de belleza. La historia que en redes sociales se había pintado como perfecta. Una estudiante de honor, Miss Donaldsonville, miembro del programa de liderazgo presidencial, ahora mostraba otra faceta: frustración, celos y resentimiento hacia un niño que, para ella, representaba un obstáculo en la relación con su novio. La evidencia digital fue presentada con detalle ante los jurados. Especialmente crucial fueron las búsquedas de Google realizadas por Pogue, mientras JD permanecía en estado crítico en el hospital. No se trataba de consultas inocentes o de búsqueda de ayuda inmediata. Eran términos específicos sobre hemorragias cerebrales y fracturas deprimidas del cráneo. Los fiscales argumentaron que esto demostraba conciencia de culpabilidad. Pogue conocía la gravedad de las lesiones y buscaba maneras de explicar o minimizar lo que había ocurrido, en lugar de solicitar asistencia inmediata. Esto contrastaba de manera alarmante con su imagen pública y con los intentos de su defensa de retratarla como víctima de circunstancias desafortunadas. Otro elemento clave fueron los mensajes de texto enviados por Pogue a su compañera de cuarto, Paris Permore. En ellos se reflejaba un resentimiento profundo hacia JD, frustración por su llanto constante, una incapacidad para establecer un vínculo afectivo y, en algunos mensajes, incluso sentimientos de irritación y enojo. Uno de los textos más reveladores decía: «Me tocó JD, no estoy cuidando ni observando al bebé, simplemente me tocó a mí». Esa frase fue interpretada por la fiscalía como una prueba clara de que la joven no estaba emocionalmente preparada para asumir un rol de cuidado y que la relación con el niño estaba marcada por tensión, conflicto y un deseo de mantener el centro de atención en su propia vida y en la relación con Julian Williams. Durante la fase de testimonios, el jurado escuchó también a la compañera de cuarto de Pogue y a exempleadores que habían confiado a Pogue el cuidado de niños en el pasado. Estos testigos inicialmente fueron presentados por la defensa para demostrar que Pogue tenía experiencia y responsabilidad en el cuidado infantil. Sin embargo, los fiscales los contrainterrogaron de manera efectiva, destacando que la experiencia de Pogue debería haberle permitido identificar de inmediato la gravedad de las lesiones de JD y actuar de manera correcta. Su falta de reacción inmediata, sumada a las búsquedas de información médica específicas, reforzaba la versión de la fiscalía de que había habido un retraso deliberado y consciente en la atención al niño. El doctor Michael Bassman volvió a declarar, explicando con detalle las lesiones del pequeño y por qué eran incompatibles con un accidente menor, como la caída de la cama o un resbalón en la ducha. Su testimonio fue claro. Los hematomas, la fractura deprimida del cráneo y el patrón de los golpes indicaban que se había aplicado una fuerza significativa. Además, la rapidez con que se manifestaban los síntomas después del trauma reforzaba que las lesiones ocurrieron durante la ventana exacta en que JD
estuvo bajo el cuidado exclusivo de Pogue. Esos fatídicos 35 minutos. Los videos del día anterior y la observación de la compañera de cuarto, quienes habían visto al niño sin lesiones, descartaban cualquier teoría de que el daño hubiera ocurrido antes de ese tiempo. Julian Williams, el padre de JD, ofreció un testimonio conmovedor. Narró con detalle la angustia de recibir las llamadas y mensajes desesperados de Pogue, el viaje apresurado hacia el hospital y la impotencia de observar a su hijo en estado crítico. Describió cómo JD había estado completamente activo y saludable antes de que él saliera al supermercado y cómo, al regresar, encontró a su hijo inconsciente. Williams también relató un incidente menor ocurrido meses antes, donde el niño sufrió un golpe accidental al correr detrás de Pogue, mientras ella movía un cajón. Esa anécdota fue usada por la defensa para plantear dudas sobre un posible accidente, pero la fiscalía mostró que, en aquel caso, las lesiones habían sido menores y tratadas de manera inmediata, evidenciando la diferencia con la gravedad del daño ocurrido en enero de 2024. El momento culminante del juicio llegó cuando el fiscal Lewis Lamb conectó todos los elementos: las búsquedas de Google, los textos de resentimiento, los videos y fotos, los testimonios médicos y la secuencia temporal precisa. Lamb planteó al jurado la hipótesis de la fiscalía. JD comenzó a llorar después de la salida de Williams. Pogue perdió el control bajo la frustración acumulada y durante esos 35 minutos ocurrió el daño crítico. Todas las teorías alternativas de la defensa, accidente, responsabilidad del padre, caída en la ducha, fueron desacreditadas por evidencia objetiva. Cada explicación presentada por la defensa chocaba con la información recopilada de manera independiente. Registros hospitalarios, testigos, grabaciones y análisis digital del teléfono de Pogue. El cierre de la defensa insistió en la existencia de múltiples posibilidades, apelando al concepto de duda razonable. Argumentaron que, como estudiante joven y de 18 años, Pogue podría haber estado confundida, que no había evidencia de intención deliberada, y que algunas lesiones podrían haberse producido por un accidente no documentado. Sin embargo, Lamb respondió directamente a cada punto, demostrando que ni los antecedentes de Pogue ni su experiencia previa podían justificar su falta de reacción inmediata ni explicar las lesiones de manera coherente. Tras casi 3 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto. En la primera cuenta, la más grave, que requería demostrar intención de causar daño letal, Pogue fue declarada no culpable. Su alivio fue visible. Lloró mientras procesaba la noticia. Sin embargo, las restantes 5 cuentas, relacionadas con la responsabilidad por lesiones graves, crueldad hacia un menor y responsabilidad penal por la muerte durante la comisión de un delito, fueron declaradas culpables. El juez doble U. James Sizemore Jr. dictó sentencia: cadena perpetua por el delito de homicidio derivado de un acto criminal y 20 años adicionales concurrentes por crueldad hacia un menor, con posibilidad de solicitar libertad condicional después de 30 años. La repercusión del caso fue inmediata. Trinity Pogue perdió su título de Miss Donaldsonville y su reputación pública quedó irremediablemente dañada. La joven estudiante de honor se convirtió en un símbolo de cómo las apariencias pueden engañar y de cómo los conflictos emocionales no resueltos pueden tener consecuencias devastadoras. Mientras tanto, Julian Williams conserva la memoria de su hijo en la forma de una chaqueta sin lavar, el último vínculo físico con JD, recordando cada día lo ocurrido y enfrentando una tragedia que ningún padre debería vivir. El caso también dejó lecciones sobre la importancia de la evidencia digital y médica en la justicia moderna. Las búsquedas en Internet, los mensajes de texto y los videos se convirtieron en pruebas fundamentales para reconstruir los eventos con precisión. La atención al detalle, la cronología exacta y la evidencia médica clara permitieron a los investigadores y fiscales reconstruir lo ocurrido durante los minutos críticos, eliminando teorías alternativas y permitiendo que el sistema judicial
llegara a un veredicto basado en hechos y no en suposiciones. La historia de Trinity Pogg también plantea preguntas sobre la preparación emocional de los jóvenes para asumir responsabilidades complejas, como la integración de un hijo de una relación anterior en una dinámica familiar nueva. La fiscalía argumentó que el resentimiento y la frustración acumulada jugaron un papel determinante, mientras que la defensa señaló que la juventud y la falta de experiencia emocional podían generar errores sin intención. Sin embargo, los hechos demostraron que, durante aquellos minutos críticos, Pogge tuvo tiempo suficiente para actuar de manera diferente, buscando ayuda o reaccionando de forma que pudiera salvar a JD, lo que no ocurrió. A día de hoy, Trinity Pogg continúa cumpliendo su sentencia en el estado de Georgia. La posibilidad de apelación está abierta y sus abogados han indicado que acudirán a la Corte Suprema de Georgia, aunque la evidencia que fundamentó la condena es sólida y extensa. Cada documento médico, cada mensaje de texto, cada búsqueda en línea y cada testimonio de los presentes, aquel 13 de enero, forman un archivo irrefutable de lo ocurrido. Mientras tanto, la comunidad reflexiona sobre la complejidad de las emociones humanas, la fragilidad de las relaciones familiares y el poder de la evidencia tecnológica para revelar la verdad. El caso de Trinity Pogg es un recordatorio doloroso y escalofriante de que las apariencias pueden ser engañosas y de que incluso quienes parecen tener éxito, disciplina y un futuro brillante pueden tener conflictos internos que, si no se manejan adecuadamente, pueden llevar a tragedias irreversibles. JD nunca celebrará su tercer cumpleaños, y los recuerdos de su corta vida permanecen en la memoria de quienes lo conocieron. Las lecciones legales, psicológicas y sociales de este caso continuarán siendo objeto de análisis y estudio durante años. Este relato también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva la tecnología. Un teléfono, una computadora o un historial de búsquedas pueden convertirse en evidencia decisiva. En este caso, las búsquedas de Pogge no fueron simples curiosidades. Fueron un reflejo de conciencia de lo ocurrido, un intento de justificar o entender un daño que ya había ocurrido. Cada mensaje, cada video y cada fotografía digital se transformó en una pieza crítica de un rompecabezas que permitió a la justicia reconstruir con precisión los eventos y determinar la responsabilidad. Finalmente, la historia de Trinity Pogg se mantiene en la memoria de la comunidad de Georgia Southwestern State University y de quienes siguen casos de alto impacto. La combinación de celos, frustración y decisiones impulsivas transformó una mañana de enero en un evento que marcaría para siempre la vida de una joven, de un padre y, trágicamente, del pequeño JD. Los registros de seguridad, los informes médicos, los testimonios del personal hospitalario y las pruebas digitales seguirán siendo estudiados como ejemplo de cómo se construye un caso judicial sólido, basado en evidencia objetiva, y cómo la verdad puede surgir incluso cuando alguien intenta ocultarla tras una imagen impecable. Si este relato te impactó, te invitamos a dejar tu comentario, compartirlo y suscribirte para conocer más historias documentadas de crímenes, investigaciones y casos que desafían la percepción de la realidad y muestran la complejidad de las emociones humanas y la justicia. Cada detalle importa, cada testimonio cuenta, y cada historia nos recuerda que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz.